Hola hermanos, bienvenidos de nuevo a un estudio bíblico a través de esta plataforma de YouTube. Como saben, estamos con el libro de Jueces para ti de Timothy Keller y ya estamos terminando este libro de Jueces. Hemos aprendido muchas cosas a lo largo de estos estudios y bueno, pues damos gracias al Señor porque a través de su palabra Él nos enseña todo lo que debemos saber y también porque podemos seguir grabando estos videos y podemos compartirlos con todos aquellos que no pueden asistir a las reuniones presenciales, pues por las razones que sean, ¿no? Así que vamos a poner este tiempo en oración y comenzamos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por poder abrir tu palabra, enseñarla, estudiarla, Señor. Gracias porque tú nos permites grabar estos videos y nos permites poder compartirlos con los demás, Señor. Queremos pedirte que seas tú obrando, tocando sus corazones y que tu palabra llegue a sus corazones, Señor, que sea útil para sus vidas y que les ayude, Señor, en su diario vivir. Queremos pedirte, Señor, que seas tú bendiciendo a todos aquellos que ven estos videos y tocando los corazones de aquellos que no te conocen, Padre amado. Lo dejamos todo en tus manos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Estamos en Jueces capítulo 20, versículo 8. Vamos a leer desde el 8 hasta el final del capítulo 20. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ellos subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10.000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre, y las tribus de Israel enviaron varones para toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26.000 hombres que sacaban espadas, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400.000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22.000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde lo había ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá, contra ellos derribaron por tierra otros 18.000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún
a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os lo entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, unos de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel en su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabaa, y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrota Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espalda de delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los Benjamín y los acosaron, y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y a todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Hasta aquí la lectura, hermanos. Pues vemos que después de lo que de la tragedia que sufrió el levita en Gabaa, pues Israel se había unido como un solo hombre para ir contra Gabaa, contra aquellos hombres que habían hecho este mal. Desde un principio ellos querían solamente castigar a los culpables, ¿no? Vemos que con diplomacia, podríamos decirlo así diplomáticamente, ellos se acercaron a la tribu de Benjamín y les pidieron que entregasen a aquellos hombres perversos que están en Gabaa y que habían cometido estas atrocidades, ¿no? Con la concubina del levita. Pero los de Benjamín no quisieron escuchar, no querían hacerles caso. Los hombres de Israel, los hijos de Israel, simplemente lo que querían hacer es quitar el mal del medio del pueblo, ¿no? Pero los de Benjamín no querían hacer eso.
estaban tan arraigados, estaban tan fieles a su tribu, que no querían que nadie les juzgue, ¿no? Si la tribu de Benjamín hubiera escuchado la petición del pueblo de Israel, hubieran entregado a los violadores, hubieran evitado pues muchos problemas. Pero vemos que aquí el orgullo de la tribu de Benjamín no les permitía eso, no les permitía que ellos entreguen a los culpables, ¿no? Y a veces pues el orgullo en la vida de una persona, en la vida de un creyente, pues puede hacer mucho daño, ¿no? Así que vemos que después de eso se desata una serie de desastres, ¿no? Podríamos decir una guerra civil, y esta vez no es que los de Israel estén luchando contra sus enemigos, como vemos a principio de Jueces. Si vemos en Jueces capítulo 1, podemos leer en los primeros versículos, nos dice en el versículo 1: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿No? Contra los cananeos. En esta ocasión no estaban peleando contra los cananeos, no estaban peleando contra los filisteos como lo había hecho Sansón, no estaban peleando contra ningún enemigo, estaban peleando contra sus propios hermanos, ¿no? Como los de Benjamín eran más fieles a su tribu que a Dios, pues no querían obedecer. No querían hacer lo correcto, querían hacer lo que les parecía bien, ¿no? Y así pues empieza esa masacre en el versículo 18, donde los hijos de Israel pues se levantaron y subieron a la casa de Dios a consultarle, ¿no? Pero vemos aquí hay una cosa en esta manera de consultar a Dios, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 1 de Jueces vemos que dice que después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová. Aquí vemos que en Jueces 1.1 pues utilizan el nombre del pacto, pero en Jueces 20.18 no se utiliza el mismo nombre. Pero lo curioso aquí es que cuando ellos suben a la casa de Dios y consultan a Dios sobre quién irá a pelear primero con los de Benjamín, pues Jehová les responde que Judá será el primero. Pero la manera de consultarlo no era la adecuada. Y eso no quería decir que aunque Dios les había respondido que Judá será el primero, les aseguraba la victoria. Y vemos la trágica, la trágica pérdida que han sufrido en el primer intento, ¿no? Los de la tribu de Benjamín pues mataron 22.000 hombres de los hijos de Israel, ¿no? Solamente en el primer intento. Aún así, pues llorando, subieron de nuevo a la casa de Dios, consultaron a Jehová y de la misma manera pues preguntaron que si vuelven a pelear contra sus hermanos. Ellos sabían exactamente que estaban peleando contra los hermanos, ¿no? Dios les contesta lo mismo: subid contra ellos, pero de la misma manera no les aseguraba la victoria, porque en ninguna de las primeras dos veces hicieron lo correcto. Si comparamos con la tercera vez que suben a consultar a Dios, vemos que ayunan, vemos que pasan tiempo en la presencia de Dios, porque dice en el versículo 26, ¿no? Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron, y se sentaron ahí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová.
Es decir, que esta tercera vez, humildemente ellos se acercaron a Dios y le pidieron consejo. Lo hicieron de la manera correcta. Podríamos decir que en las primeras 2 veces, con altivez, con orgullo, podríamos decir inclusive, ellos se acercaron a Dios como para consultar, pero hicieron lo que consideraban oportuno, ¿no? En esta ocasión, en la tercera vez, consultaron a Dios humildemente y no solamente le preguntaron si vuelven a pelear contra los hijos de Benjamín, sino también si mejor dejarlo pasar, ¿no? Mejor rendirse. Dice en el 28, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y en este mismo versículo dice, y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. ¿No? Dios esta vez sí les ha contestado y les ha asegurado la victoria. ¿Cómo sucede todo esto? Pues el pueblo de Israel, los hijos de Israel, organizan unas emboscadas para atrapar a los hijos de Benjamín y de esta manera conseguir la victoria, ¿no? Pero después de toda la pelea, después de masacrarlos a todos, después de que los hijos de Benjamín en un principio no se dieron cuenta de lo que les estaba esperando, no se dieron cuenta de que les esperaba una masacre, de que el desastre estaba cerca, de que seguramente perderían, ellos iban confiados y peleaban pues confiadamente que iban a ganar de nuevo a Israel, ¿no? Y eso en 2 ocasiones lo vemos, que ellos dicen, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla, ¿no? Los hijos de Benjamín estaban confiados de que iban a ganar a los israelitas, pero no era así, ¿no? Cuando vieron esas columnas de fuego alzándose al cielo, pues se dieron cuenta realmente que el desastre estaba cerca y ahí empezaron a asustarse, ¿no? A tenerles miedo a los a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel ganaron la batalla, castigaron a los de Benjamín, pero no contentos con eso, pues de camino a su casa, por decirlo así, mataron a filo de espada a todo hombre, a toda mujer, a todo animal, a todo niño que encontraban en las ciudades, ¿no? No dejaron a nadie con vida. Y aparte de eso también quemaban todas las ciudades que encontraban, ¿no? Como dice en el versículo 48, y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada. Así los hombres de cada ciudad, como las bestias y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban, ¿no? De esa manera, pues ellos no solamente que querían hacer justicia, sino que también querían vengarse de la tribu de Benjamín, ¿no? Pues lo que estaban haciendo realmente era una masacre, ¿no? Podríamos decir. Y hay un versículo, una ley en Éxodo, capítulo 21, Éxodo 21, versículos 23 y 24. Dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, y 25 quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y ellos, pues, no solamente que querían ojo por ojo, ¿vale? Ellos querían ojos por ojo, es decir, que por un ojo pagar 2 ojos, ¿no? Por eso, cuando acabaron con
guerreros de la tribu de Benjamín pues mataron a todos los que encontraban en aquellas ciudades, ¿no? Quemaron todo y no dejaban a nadie con vida. Entonces pues ya no era justicia, ¿no? Como decía, era una masacre, podríamos decir, ¿no? Vemos que lo que les faltaba a estas personas, a esta gente, a los hijos de Israel, era el perdón. No sabían perdonar a los de la tribu de Benjamín por la atrocidad que hicieron, sino que pues querían castigarlos de una manera bastante trágica, por decirlo así, ¿no? En Lucas capítulo 17, versículos del 3 al 6, nos dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tu hermano pecare contra ti, los hermanos de Israel, de los hijos de Israel, los hijos de la tribu de Benjamín, pecaron contra ellos y no los perdonó. Evidentemente, ellos tampoco se arrepintieron, ¿no? Pero eso no quiere decir que merecían el castigo que han recibido. Pero en la vida de un creyente el perdón es muy importante, ¿no? Si no perdonamos a nuestros hermanos, si no perdonamos a aquellos que nos hacen daño, pues no vivimos prácticamente el perdón que nosotros hemos recibido, ¿no? Cuando guardamos el rencor en nuestro corazón, ese rencor hace que deseamos la venganza contra aquella persona que nos hizo daño. Entonces pagaremos con la misma moneda que nos han pagado, ¿no? Como muchas veces lo hemos escuchado. Te voy a pagar con la misma moneda que me has pagado. ¿Por qué? Porque no podemos perdonar a la persona, ¿no? Nuestros malos pensamientos que albergan en nuestra mente, pues hace que deseemos esa venganza, ¿no? Y así pues no podemos restaurar esa relación con la persona, sino más bien que perderemos todo contacto con ella. Inclusive trataremos de sacarla de nuestra vida, ¿no? Pero nosotros como creyentes debemos entender que es posible perdonar, porque nosotros mismos hemos sido perdonados. Si pensáramos un poco en todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado, en toda la deuda que nosotros teníamos con Dios, y esa deuda ha sido pagada por nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, Él nos perdonó y pagó el precio de nuestros pecados en aquella cruz. ¿Cómo nosotros no podemos perdonar a nuestros hermanos, ¿no? Así que, aunque nuestros hermanos nos hagan daño, nos hagan mal, si se arrepiente, perdónale, como dice nuestro Señor en Lucas capítulo 17, versículo 3, ¿no? Y antes de ir a restaurar esa relación con nuestros hermanos, debemos perdonarlo en nuestros corazones. Es decir, que debemos tener ya la decisión tomada de perdonar a nuestro hermano, porque debemos perdonarle. Olvidar lo que nos ha hecho, perdonar y restaurar esa relación con nuestro hermano. Si no hacemos eso, cuando nos encontramos con nuestro hermano, seguramente le vamos a humillar y le vamos a recordar todo lo malo que nos ha hecho, ¿no? Cuando queremos reconciliarnos con nuestro hermano, también tratamos de restaurar esa relación que se había roto, ¿no?
Vamos a ver Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No podemos perdonarle a nuestro hermano solamente cuando le vamos a ver. Si nos ha hecho algo, perdonémosle en nuestros corazones primero, para que Dios nos perdone también a nosotros. Para que cuando vayamos a reconciliarnos con Él, pues podamos así de esa manera reconciliarnos y no humillarle. Si el levita hubiera dicho la verdad, si el pueblo de Israel hubiera sabido perdonar y los de Benjamín hubieran sabido arrepentirse, las cosas hubieran sido diferentes. Así que es muy importante que en la vida de un creyente exista la honestidad, exista el perdón y sobre todo el arrepentimiento, porque nadie en este mundo es perfecto, sino solo nuestro Señor Jesucristo. Y todos nos equivocamos, todos cometemos pecados, todos hacemos maldades contra nuestros hermanos, hacemos daño a nuestros hermanos y debemos perdonarles y ellos deben perdonarnos. Debemos arrepentirnos también por los daños que estamos haciendo y pedir perdón si hemos ofendido a nuestros hermanos, ¿no? Así que la cosa cambia si las cosas se hacen de la manera correcta. Así que pensemos en eso, hermanos. Si nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados y ha pagado el precio de nuestra muerte, ¿cómo no perdonaremos nosotros las pequeñeces que nuestros hermanos nos puedan hacer? Amén.